A todos la bienvenida al culto de oración y gracias a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas, tanto en Zoom, Facebook y YouTube. Para los que nos acompañan en Zoom, por favor, pedimos que puedan activar sus cámaras, así juntamente podemos avanzar en esta noche en nuestro culto de oración. Aunque no estamos muy de cerca, aunque no nos podemos ver, pero a través del Zoom que Dios permitió, podemos ver el rostro de cada uno de nosotros. Muchas gracias para los que están activando sus cámaras. En esta noche vamos a empezar con el culto de oración, para lo cual busquemos unas alabanzas. Busquemos la primera alabanza, el número 156, Siempre amanece. Busquemos la alabanza número 156, Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo, gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba, como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos, cada mañana al Creador. Sí, cantemos otra alabanza más. Busquemos otra alabanza. La alabanza número 94 vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 94. Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito
y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y en esta noche Dios nos permite poder participar de este culto de oración. Y Dios permitió también los diferentes medios donde podamos compartir juntamente con todos ustedes. Nada fue hecho en vano. Todo tiene su propósito de la creación en este mundo. Tanto Zoom, Facebook, YouTube. Anteriormente muchas personas veían como un perjuicio para la humanidad, pero hoy Dios, a través de esos medios, anunciamos el Evangelio. A través de esos medios podemos conectarnos con todos ustedes. Dios ya lo tenía preparado todas las cosas para este tiempo. Hoy en esta noche agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este culto de oración. Vamos a cantar una última alabanza. Busquemos una alabanza más. La alabanza número 296 vamos a cantar. Señor, tú me llamas. Busquemos la alabanza número 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz.
instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Y en esta noche hasta aquí hemos podido alabar y ahora vamos a tener la oración. Todos inclinando su rostro, oremos para agradecer a Dios. Dios dirija este culto. Oremos. Padre Dios, le agradecemos en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos da hoy en este culto de oración. Permítanos escudriñar las Escrituras. También por darnos este tiempo de la oración, para que usted, Señor, conozca nuestra necesidad, conozca nuestra aflicción, conozca toda nuestra situación. Orando a usted tenemos la esperanza, orando a usted, Señor, tenemos la vida, la felicidad. Orando a usted, Señor, tenemos todas las cosas que nosotros necesitamos. Padre, en esta noche, a través de la palabra, ayúdanos a encaminar nuestro camino, nuestra vida de creencia, conforme a la voluntad de Dios. Te agradecemos, Padre, por todos los participantes que están en esta reunión, en este culto, tanto en Zoom, Facebook, YouTube, también a los hermanos que están participando por Zoom. Permítale su gracia, la sensibilidad de poder conectarse juntamente con el expositor, con los hermanos. Bendiga a su siervo que nos va a compartir en esta noche. Usted dele la sabiduría, usted dele el entendimiento de las Escrituras para compartir con nosotros. Agradecemos una vez más, Padre, en esta noche. Encomendamos este culto en sus manos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta noche ahora tenemos el tiempo de los testimonios, para lo cual vamos a tener 2 testimonios. Primeramente vamos a invitar a evangelista Daisy Aguilar, quien nos va a compartir su testimonio. Y después de este testimonio tendremos el testimonio de la hermana Katia Monzón, que también nos estará compartiendo su testimonio. Vamos a invitar a los testimonios. Sí, buenas noches, ¿no? Con todos los hermanos y las hermanas, ¿no? Que están escuchando en esta noche, ¿no? En el culto. Y yo agradezco, ¿no? A Dios, después de 3 meses, ¿no? Podemos estar en el culto del miércoles, ¿no? Porque allá los cultos se hacen los días martes y jueves, ¿no? Y los sábados también. Y de verdad, mirando la promesa, ¿no? De Dios, mirando la palabra, yo puedo decir solo gracias, ¿no? Gracias a Dios así. Y de verdad, y podía pensar, ¿no? Este tiempo estando acá, ¿no? Estamos 3 días acá en la ciudad de La Paz. Y voy a leer un libro, ¿sí? El libro de Números, ¿sí? El capítulo 14.
versículo 28 dice, ¿no? Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis ojos, así haré yo con vosotros, ¿no? Otro versículo en 2 Corintios, voy a leer. En el capítulo 1, el versículo 20, ¿no? Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿no? Y estas dos palabras, ¿no? Durante este tiempo, y Dios me permitía, ¿no? Recordar así, también me permitía creer así, ¿no? Y estando allá, ¿no? De verdad, yo pensaba mucho, ¿no? Antes de ir allá a la ciudad de Quimé, y tenía miedo, ¿no? De mi corazón, también tenía miedo de mí mismo, ¿no? Y también tal vez como Satanás muchas veces engaña, ¿no? Llena de pensamiento así. Ese era mi miedo, ¿no? Me sentía estando lejos de los siervos, Satanás va a engañarme a mí, así, ¿no? Tenía ese miedo así. Pero estando durante 3 meses allá, Dios podía, ¿no? Guardar nuestra vida, nuestro corazón también, así. De verdad, estando allá, estas dos promesas, estas dos palabras, como constantemente Dios me hacía ver, ¿no? Aunque yo miro de esta manera, aunque yo vea según mi punto de vista, pero para Dios no es así, ¿no? Y yo tengo, ¿no? Allá 2 jóvenes que me apoyan en la escuela bíblica, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Confirmó su salvación, ¿no? Una de ellas falta, ¿no? Ella dice, no entiendo, ¿no? Pero compartiendo con los niños, yo tengo, ¿no? La esperanza sí o sí, ella va a recibir la salvación así. De verdad, llegando en el principio, y no era fácil, ¿no? Para ellos tampoco es aceptar, ¿no? Lo que nosotros compartíamos así. Pero hasta este tiempo, como en ellos se está confirmando, ¿no? Poco a poco el evangelio así. Yo tengo solo agradecimiento, ¿no? Dios sí o sí va a cumplir todas las cosas que prometió, ¿no? Para cada uno de nosotros así. Y también hoy escuchando la palabra que compartía Pastor, ¿no? En la clase de seminario, pensaba mucho, ¿no? Porque dice, Dios no dio la bendición a Raquel, ¿no? Aunque su hermana Lea tenía muchos hijos, no tuvo muchos hijos así. Pero Raquel, ¿por qué no tenía hijos así? Aunque ella quería mucho así. Entonces eso en mi corazón me hacía pensar mucho así. ¿A quién da Dios la gracia, no? ¿A quién Dios puede como bendecir, decía, no? Solo aquella persona que tiene un corazón bajo, ¿no? Aquel que pone primero a Dios en su vida y no su propia persona, así. Entonces yo recordaba y pensaba, ¿no? Y de verdad nuestra vida, teniendo un corazón bajo, sí o sí Dios va a usar así. Y por eso yo puedo solo agradecer, ¿no? Estando allá, quiero vivir feliz y también con agradecimiento, ¿no? Porque no somos nada nosotros, ¿no? No tenemos ninguna condición para estar allá, pero Dios nos llevó, ¿no? Entonces yo solo agradezco por estar acá y también agradezco porque Dios nos permitió ir allá, ¿no? Para poder anunciar su evangelio. Y eso yo puedo testificar. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Sí, muy buenas noches a los siervos y hermanos. Mi nombre es Katia y bueno, soy hermana de la Iglesia de la Paz. Esta noche quiero agradecer y alabar al Señor por toda su obra, ¿no? Realmente ha sido un tiempo muy bendito porque hace muy poco hemos podido culminar el 5.º ciclo de academias. Y a través de esta actividad que pareciera, ¿no?, que fuese para otros, yo podía ver un gran beneficio para mi vida, porque Dios me utilizaba este tiempo como maestra de japonés, ya que yo fui al país de Japón como voluntaria. Y a través de esta academia
más allá de solamente compartir lo que yo había aprendido, me servía mucho para retroceder en el tiempo, para tener el agradecimiento, para tener ese arrepentimiento por este corazón, ¿no?, que se inclina constantemente al lado contrario de la palabra de la iglesia. Y a través de esta actividad, muchas veces yo recordaba la palabra, muchas palabras, muchas exhortaciones que yo recibí cuando yo estuve en Japón. Yo veía cómo Dios utilizaba a cada hermano, ¿no?, a cada siervo, y en su momento me sabían dar una enseñanza para que yo reaccione, para que yo regrese a Dios. Muchas veces yo pensaba que, engañada, ¿no?, pensando que solo por el hecho de que estoy haciendo una actividad dentro de la iglesia, o porque antes de viajar yo había vivido dentro de la iglesia. Yo muchas veces había caído en ese engaño de que por un sentimiento de que estoy cerca de Dios, ¿no?, por la obra, solamente por el hecho, yo vivo en la iglesia, yo recibo la palabra así. Pero para nada mi corazón estaba conectado con la iglesia ni con los siervos. Entonces yo me daba cuenta que no depende para nada de mi obra, no depende nada de lo que yo creo o lo que yo pienso. Y estando en estas academias, por la gracia de Dios, llegaban, ¿no?, muchos estudiantes, muchas nuevas almas que, si bien pudieron aprender algo educativo, ¿no?, el fin, como nos guiaban los siervos, siempre es predicar el evangelio. Y aunque iba en contra de nuestra idea, o de que tal vez no van a entender, tal vez esta palabra va a ser muy difícil, las prédicas que se transmitían, pero Dios igual trabaja. Y muchos de ellos estaban muy agradecidos, ¿no? En la última reunión que teníamos con los maestros, yo me sentía muy feliz porque escuchaba de cada uno, ¿no?, un testimonio de cómo Dios a través de estas academias guardaba sus vidas, y también muchos podían conocer el evangelio y escuchar, y más en este tiempo, ¿no?, que hay mucha dificultad. Gracias a todo lo que Dios me permite a través de los hermanos, a través de los siervos, yo puedo ver cómo está guardada mi vida. Pero realmente sin su misericordia eso no podría ser posible, para nada. Como yo veo en mi corazón mucha inestabilidad, ¿no? Pero Dios no ve así. Entonces es una lucha constante de creer solamente lo que yo veo, lo que siento, o confiar enteramente, ¿no?, en la palabra. Y a pesar de todas las dificultades, a pesar de que en un principio yo no quería, ¿no?, es natural, yo solo pensaba en mí, que en mi tiempo, aunque no es mucho tiempo el que debería invertir, pero igual así yo quería escapar. Pero recordaba mucho mi tiempo de voluntaria, y recordaba muchas palabras que yo recibí estando allá. Un siervo me decía, cuán alejado está mi corazón de la iglesia, porque me daba un ejemplo, ¿no?, y me mostraba en sus dos manos, esta es Katia, esta es la iglesia. Cuando Katia está feliz, todo está bien, pero no le interesa nada de la iglesia, ¿no? No le interesa por qué el siervo está orando, cuál es la preocupación, la meta de la iglesia en este tiempo, cuál es el corazón del siervo, no le interesa, porque está satisfecha, está feliz. Y por otro lado,
cuando Katia está triste, entonces, ¿qué pasa? No le interesa la felicidad de la iglesia, ¿no? No le interesa, cómo Dios ha trabajado este tiempo, cuántas almas recibieron la salvación. Ese debería ser el motivo de mi alegría, ¿no? Debería ser la razón del por lo cual yo estoy feliz en mi corazón, ¿no? Pero como yo estoy tan separada, veo mi vida tan alejada, ¿no? Queriendo separar de Dios, no puedo experimentar esa unión, tampoco puedo recibir la ayuda. Y yo me doy cuenta, ¿no? Cuántas veces está así mi corazón, pero gracias a la misericordia de Dios, a la guía de la iglesia, puedo ver, aunque soy así, y puedo ver como Kate, que sinvergüenza, ¿no? Está en la iglesia y todavía hace algunas cosas, y sí, puedo reconocer mi origen, realmente soy así, como Aarón, ¿no? Que constantemente así, y como hasta construye un becerro de oro, inducía a la idolatría, pero en un momento cuando el corazón cambiaba, Dios trabajaba, y me reflejo constantemente con ese corazón. Yo quiero siempre hacer a mi manera, pero estando en Japón también yo veía todas las cosas, o la gran mayoría de las cosas eran cosas que yo no quería hacer, que quería escapar solamente, pero al final del día era lo que más felicidad me daban y más alegría daba a mi corazón. Y por eso este tiempo se establece aún más fuerte. No es lo que yo quiera, no es como yo quiera lo que realmente va a dar felicidad a mi corazón, sino como Dios hace, como Dios me permite descubrir lo que Él ya preparó, y como Dios permite en su palabra, ¿no? Que su misericordia es nueva cada día. Así también yo quisiera experimentar todos los días hasta que Dios me llame, vivir en esa misericordia, que aunque Él sabe mi condición, sabe lo débil y lo rebelde que soy, pero aún así, cuando Dios me permite la gracia, puede hacer gran obra. Ahora vamos a preparar el siguiente ciclo. Estamos orando a Dios para que nos dé la sabiduría, ¿no? Este material que vamos a preparar también va a ser para los cursos en la penitenciaría. Entonces necesitamos mucho la ayuda de Dios para transmitir el corazón de Dios. Y bueno, yo pediría a cada uno sus oraciones, ¿no? Por todos los jóvenes, por los voluntarios, por aquellos que están regresando, porque es muy difícil continuar con esa guía cuando uno está alejado. Es fácil solamente dejarse llevar por un pensamiento si Dios no nos permite una palabra. Y bueno, este tiempo también con esa esperanza veo a mi familia. Es una lucha, ¿no? De ver como con los ojos de Dios, con la esperanza de que ellos ya son salvos, ellos por la fe ya están sirviendo dentro de la iglesia, o ver con mi vista, ¿no? Pero yo, más ahora que no sabemos, realmente vivimos en esa incertidumbre, ¿no? En esta situación de la pandemia, quiero vivir con ese corazón. Y bueno, estoy muy agradecida con Dios por permitirme esta noche compartir un poco de cómo Dios me ha estado ayudando, cómo está guiando, y orar siempre por su misericordia para que a cada uno de nosotros nos permita siempre glorificar su nombre, ¿no? Aún en alguna pequeña cosa que nos permita Dios reconocerlo. Así quiero agradecer, muchísimas gracias. Muchas gracias por los testimonios. De verdad podemos ver cómo Dios da la gracia, ¿no? Evangelista Daisy también, ella juntamente con el evangelista Israel está ministrando la iglesia de Quime, y también todos los hermanos que quieran visitar puedan visitar.
Y en esta noche ahora tenemos el tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al Colegio Cesori con dos presentaciones. La primera presentación, a solas. La segunda presentación, Cristo me ama. Vamos a invitar al Colegio Cesori.
Muchas gracias por las presentaciones. El Colegio Cesori es un coro de la misión Buenas Nuevas allá en Paraguay. Agradecemos a Dios por este hermoso coro que Dios nos permite dentro de la misión Buenas Nuevas. Y en esta noche ahora ha llegado el momento más importante del culto de oración. Yo voy a invitar ahora al evangelista Israel Medina, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Y después de 3 meses y 10 días, una vez más Dios nos permite estar en su iglesia, aquí en la ciudad de La Paz. Esta noche quiero mandar saludos a todos los hermanos de la iglesia Generación de Fuego, allá en el municipio de Quime, y a través de la radio 90.3 estamos realizando las transmisiones de las prédicas de los cultos, y también quiero invitarles a todos a participar de nuestros cultos los días martes y los días jueves, los días sábados y también los días domingos en diferentes horarios. Hermanos, y la iglesia está abierta todos los días, ustedes pueden visitarnos. En esta noche me encuentro aquí en la iglesia de La Paz y estoy muy agradecido con Dios por medio de la iglesia. Nosotros hace 3 meses y 10 días hemos sido enviados a la localidad o a la ciudad de Quime, ¿no?, para predicar el evangelio. Y en el principio estábamos con un poco de temor, también susceptibles, ¿no?, a lo que iba o lo que pensábamos que era allá. Pero gracias a Dios, porque Él es fiel con su iglesia, con sus siervos, oraba mucho por nosotros y también los hermanos oraban mucho por nosotros. Por eso hasta hoy en día nosotros podíamos permanecer en la iglesia, en Quime, en la iglesia Generación de Fuego. Y bueno, estoy agradecido al pastor Marcelo Espejo, quien por medio de su guía también hemos estado en la iglesia de Quime y compartiendo la palabra de Dios en los días de culto, también visitando a los hermanos, transmitiendo el corazón de Dios que nos habla a través de la Biblia. Amén. Bueno, en esta noche voy a leer una palabra en el libro de Génesis. Vamos a compartir en el libro de Génesis, capítulo 38. Busquemos, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 38, verso desde el 1, vamos a leer. Esta noche vamos a compartir el libro de Génesis, capítulo 38, verso desde el 1 al 30 voy a leer. Verso 1 dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán:
llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que eras su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda antes que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Hasta el versículo 30 hemos leído. Una vez más, muy buenas noches a todos los hermanos y a todos también los que nos ven a través de las redes sociales, los que nos escuchan también por medio de la radio, ¿no? De Jerusalén Radio, así también en diferentes provincias de la ciudad de La Paz. Y un saludo muy especial a la iglesia de Quime, que en este momento también nos escuchan.
a través de la 90.3, por medio de esa frecuencia estamos transmitiendo la palabra de Dios para todos los pobladores, las personas del lugar y también de comunidades aledañas donde llega, ¿no?, la señal de la radio, también puedan recibir esta bendición de la palabra de Dios. Amén. Bueno, en esta noche quisiera, ¿no?, compartir por medio de esta palabra de Génesis capítulo 38. Y tal vez ya esta palabra hemos escuchado muchas veces y acerca de Judá y Tamar. Sin embargo, cada vez escuchando aún más la palabra de Dios, Dios tiene una nueva enseñanza para nosotros. Amén. Y en el año 2006 yo había escuchado el Evangelio por primera vez, estando en el último año del colegio, ¿no? Y en aquel tiempo, para mí, en mi corazón tenía muchos conflictos y también indecisiones, ¿no?, acerca de mi vida. Yo pensaba que en algún momento mi vida se va a terminar y no creo que llegue ni siquiera a los 30 años, así yo pensaba. ¿Por qué? Porque me sentía muy perdido en este mundo, ¿no?, sin esperanza, y como habla en el libro de Efesios, ¿no?, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y perdido, así de esta manera, ¿no? Entonces, cuando escuché la palabra de Dios, yo quería contender con la palabra, quería contradecir, ¿no?, porque quería que la palabra de Dios esté a mi favor. Tal vez algunos también, cuando han escuchado la palabra de Dios, han querido que la palabra esté a su favor, ¿verdad? Pero desde el momento que yo escuché, desde la primera vez, la palabra no estaba a mi favor, sino todo lo contrario, ¿no? Estaba en contra de mí, la palabra de Dios. Entonces, al escuchar la palabra, me sentía que aún Dios está enojado conmigo, así yo me sentí. Pero no quería aceptar, no quería reconocer que Dios está enojado conmigo, sino yo quería estar, o yo estaba enojado con Dios, ¿no? Y tal vez para muchos parecerá algo gracioso, chistoso lo que yo estoy hablando, pero yo me sentía así en aquel tiempo, me sentía enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no podía entender por qué, siendo un Dios bueno, un Dios misericordioso, ¿cierto?, un Dios de amor, que todas las personas, las iglesias dicen, Dios es amor, ¿sí o no? Entonces, no podía comprender por qué, siendo así un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios grande, un Dios bueno, me permite vivir a mí en este mundo tan miserable así. Y en el año 2003, yo, como me independicé de mis padres, ¿no? En ese tiempo tenía 15 años. Y bueno, mis padres son de norte de La Paz, de los Yungas, más adentro. Y yo nunca había estado en la ciudad hasta ese entonces, pero cuando llegué a la ciudad de La Paz, todo era nuevo para mí, ¿no? Aún las calles. Yo era un campesino, ¿no?, en aquel tiempo, y todos me miraban muy raro, así, en mi casa, ¿no? Pero nunca pensé, yo voy a vivir solo en ese tiempo.
Yo cuando llegué a la ciudad estaba con mi hermana mayor, la mayor de todos nosotros. Entonces, ellos vivieron un año conmigo, estuvieron un año y luego al siguiente año ellos tuvieron que emigrar, ¿no?, a otro país. Y para no regresar a la casa de mis padres, ¿no?, a mi provincia, a mi pueblo, así, entonces yo quería quedarme, ¿no? Yo dije, aunque no tengo edad suficiente, pero no quiero regresar. No me importa, ¿no? Aquí no sé cómo voy a vivir, pero quiero quedarme así. No quiero regresar a vivir una vida que viví con mis padres tan miserable, así me sentía. Entonces, así yo convencí a mi hermana porque ella se sentía muy preocupada. Me decía, ¿tú cómo te vas a quedar aquí y no conoces nada, ¿no? Apenas estás un año y no sabes nada, no conoces la ciudad, además eres menor de edad. Entonces, yo no me sentía menor de edad, ¿no? Yo me sentía ya mayor, como mayor de edad más que ellos. Pero gracias a Dios, Dios tenía preparado todas las cosas para mí. Me quedé en aquel tiempo y aunque no sabía exactamente cómo iba a vivir, cómo iba a pasar todo ese tiempo, pero gracias a Dios pude avanzar y hoy en día estoy dentro de la iglesia por la misericordia de Dios y me siento muy agradecido con Dios, aunque no voy a negar, el corazón del ser humano siempre cambia, ¿cierto?, por la situación, pero también Dios está enseñándome a poder confiar en su palabra y de qué manera Dios por medio de su palabra me permite, ¿no?, avanzar por la fe y de esa manera aprender la vida de la fe. Y este año hemos sido enviados al municipio de Quimé, a la ciudad, y en aquel lugar hay la iglesia, Generación de Fuego, ¿no? Y yo en el principio pensaba, cuando escuché, ¿no?, el pastor Marcelo está diciendo, ¿no?, que alguien vaya a la iglesia de Quimé, así escuché. Yo estaba muy concentrado en el trabajo de régimen penitenciario y todos los días salía y me iba a pasear, ¿no? Y me iba a los recintos penitenciarios, San Pedro, Chonchocoro, y Obrajes también, Calauma, Patacamaya, llegué hasta Oruro. Entonces, cuando entraba a los recintos me sentía muy libre, ¿no? Porque tal vez en cierto modo dentro de la iglesia, como permaneciendo aquí, ¿no?, dentro de la iglesia, o sea, sin salir, en otras palabras, solamente me llegaba desesperanza algunas veces, pero cuando salía era diferente, ¿no? Y cuando salía, sobre todo a compartir con los privados de libertad, pensaba que mi vida tiene sentido, mi vida tiene valor, así me sentía, ¿no? Por lo menos Dios me utiliza para compartir con los privados de libertad. Qué bueno, así me sentía, ¿no?, cuando yo salía. Pero cuando me quedaba aquí y me sentía así sin ánimo. Pero gracias a Dios, Dios permitió, ¿no?, para que mi matrimonio vaya a aquel lugar.
Y de verdad, para mí también, cuando escucho la voz de la iglesia, pienso, ¿no? Yo recibiendo este cargo, esta área, o siendo enviado a tal lugar, y no tengo que fallar, ¿cierto? No tengo que defraudar, como por lo menos esto hay en mi corazón. Entonces, siempre cuando nosotros hemos sido enviados a algún lugar, ¿no? Para compartir o para ministrar, y en mi corazón yo sentía, ¿no? Ese pensamiento, ese corazón de que tengo que hacer bien. Y mientras estando en ese lugar, yo me esforzaba mucho, ¿no? Por predicar, me esforzaba mucho por visitar a las personas, también por orar, me esforzaba mucho por leer, ¿no? Aunque siendo ministro, el pastor siempre nos dice que tenemos que leer, ¿no? La Biblia. Pero en mi caso, muchas veces cuando leía la Biblia, en vez de concentrarme, estaba muy distraído o algunas veces me daba sueño, ¿no? Entonces pensaba, cómo yo voy a permanecer en este lugar así? ¿Cómo yo voy a ministrar la iglesia? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? Que la iglesia crezca así? Entonces, fuertemente ese pensamiento me venía, ¿no? Y también, por otro lado, pensaba, ¿no? Mi esposa, ella a veces está más ocupada que yo, parece, ¿no? Y está siempre haciendo algo o pensando así. Entonces, también pensaba por otro lado, cómo mi esposa, teniendo una esposa así como yo, Dios le permitió, ¿no? Así yo me sentía. Pero escuchando la palabra de Dios, hermanos, a través de los seminarios, a través de las conferencias, Dios también me daba la gracia, ¿no? La misericordia para poder escuchar la palabra de Dios. Aunque gracias a Dios, gracias a la iglesia, constantemente nosotros escuchamos la palabra, ¿cierto? Desde el año pasado que empezó la pandemia del coronavirus, Dios nos ha permitido al mes, por lo menos una vez, 2 veces, escuchar la palabra de Dios. De verdad, ha sido de gran bendición. Pero muchas veces, en mi caso, me sentía, ¿no? Yo ya escuché esa palabra, ¿no? El pastor cuando comparte siempre habla su testimonio, cómo él vivió, cómo él pasó mientras estaba en el seminario, mientras estaba ministrando, cómo él pasó, ¿no? Entonces yo escuché muchas veces su testimonio, también he leído, ¿no? Sus libros, aunque no al 100%, pero lo mismo, igual, ¿no? En su libro también habla su testimonio. Entonces yo pensaba, el pastor compartiendo esta palabra, ¿qué es lo que quiere enseñar? ¿O qué quiere transmitirnos, no? Y por qué él siempre habla su testimonio, siempre comparte su situación y también cómo Dios le ha ayudado así. Aunque yo escuché varias veces y de nuevo escuchando, o la otra semana que viene otra vez escuchando, entonces mi corazón se perdía, ¿no? El interés de escuchar. Pero Dios también me daba la necesidad para poder compartir la palabra de Dios. Y mirando la situación en la iglesia, los hermanos estaban
durante muchos años en la iglesia, en Quime. Ellos estaban escuchando, congregando a la iglesia, también, ¿no?, siendo dirigidos por medio del pastor Marcelo. Pero nosotros, hermanos, dentro de la Biblia, escuchando la palabra de Dios, hemos visto, ¿no?, Dios de qué manera trabaja, también cómo nos enseña para poder creer en Dios. Y cuando me tocó compartir la palabra de Dios, yo pensaba mucho en qué es lo que tengo que compartir. Primeramente quise, ¿no?, escuchar. Quisiera que algún hermano predique, ¿no?, comparta, así. Y empezamos el culto, inició con las alabanzas de adoración, ¿no? También las alabanzas de himnarios Kala, que son en Aymara, y luego alabanzas de coro, y también oración, y también el momento de recoger las ofrendas, ¿cierto?, como en cada iglesia. Luego la palabra de Dios. Entonces, ese es el ritmo, ese es como la doctrina que se maneja, ¿no?, o que se sigue dentro de la iglesia. Pero en mi caso, yo estaba pensando, yo cómo tengo que hacer, ¿no? Si bien el pastor antes de irnos nos dijo, ustedes hagan igual que ellos. Entonces nosotros pensamos, vamos a compartir la palabra de Dios simplemente. Poco a poco, compartiendo la palabra acerca de el corazón de Dios, el perdón de los pecados, podíamos ver, ¿no?, la diferencia y también notar el corazón de los hermanos. En algunos, sin decir nada, comenzaban a callarse, ¿no? Eso es lo primero que sucedió, como ese primer síntoma, ¿no?, quedarse callados. Y alguno que otro también nos preguntaba, pero igual seguía con duda, ¿no? Aún nosotros le respondíamos a las preguntas, sin embargo, seguía con duda. Al otro día, una vez más compartíamos y de nuevo nos preguntaba y de nuevo estaba con duda. Entonces, esto así estaba sucediendo casi como un mes y más, ¿no? Entonces nosotros pensamos, ¿y cuál será el problema?, ¿no? Porque siempre nosotros cuando algo no sale bien o cuando algo no está bien, ¿qué es lo que pensamos? Creo que hay algo mal, ¿cierto? Entonces uno quiere sentirse mal por lo que ve, por lo que hace, por lo que ve, por lo que piensa, por lo que siente. Por eso nosotros nos sentimos mal. Entonces yo también comencé a pensar, ¿no?, ¿qué será lo que está sucediendo? Entonces en ese momento yo me ponía a escribir, ¿no?, después de compartir, me ponía a escribir al pastor. Pastor, no sé no sé qué está sucediendo, pero algo está sucediendo en la iglesia. Por favor, usted dígame cómo tengo que hacer, así. Entonces, el pastor no me respondía en ese momento. Después nos escribía y nos decía, no se preocupen, simplemente compartan, no los obliguen a que escuchen, ¿no?, y no esfuercen, así. Ese tipo de palabras el pastor nos decía. Pero pasando otro día, ya en ese momento escuchando al pastor me sentía ya tranquilo, ¿no? Ya está bien, vamos a hacer así, Dios va a trabajar así. Y orábamos con mi esposa. Pero a la otra semana otra vez, ¿no?, los hermanos no venían.
¿dónde están los hermanos? No vinieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, ¿será que, aunque no lo expresamos, tampoco le decimos a los hermanos, pero alguno que otro que venía, ellos decían, pastor, así nos decían, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Los hermanos no vienen. Antes ellos estaban viniendo normal, pero ahora ¿qué pasó? Así. Sí, hermana, vamos a orar nada más. Y yo le respondía, vamos a orar, Dios va a trabajar, ¿no? Entonces, esa situación como hacía que mi corazón también mire, ¿no? La situación, mire el problema, también me desespere, así. Pero teniendo la comunión, también expresando nuestro corazón, de verdad, hermanos, Dios no trabaja conforme a nuestra capacidad, ¿cierto? Dios no trabaja conforme a nuestra condición, a nuestra capacidad, nuestra fuerza. En toda la Biblia, en todas las palabras que hemos escuchado, siempre el siervo nos ha hablado que el trabajo de Dios es por medio de Dios nada más. El trabajo de Dios por medio de su palabra. Entonces yo trataba de entender esta parte, ¿no? ¿Cómo Dios va a trabajar? ¿Cómo Dios va a trabajar por medio de su palabra, sin mi esfuerzo, ¿no? Si yo no le visito a ese hermano, o si yo no le llamo, entonces, si no oro, Dios, ¿cómo va a trabajar? Así yo me preguntaba. Pero cada vez escuchando las palabras, las conferencias del pastor, podía pensar, de verdad, Dios es un Dios que no utiliza nuestra manera, no utiliza nuestra capacidad, sino solamente Él quiere que nosotros podamos apoyarnos en Él nada más. Entonces comenzamos, ¿no?, a compartir el Evangelio sin esperar nada y tampoco ver, ¿no?, con nuestra vista un cambio o algo en los hermanos. Simplemente comenzamos a compartir la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hace un mes también se ha realizado un seminario en el idioma aymara. Y por medio de ese seminario también los que participaron un poco más tuvieron la claridad o pudieron comprender un poco más, ¿no?, acerca del Evangelio. Y después de eso yo también pensaba, ahora ya los hermanos entendieron más, un poco más, ¿no?, la palabra de Dios. Seguramente van a reaccionar, ¿cierto? Como tal vez los hermanos no pueden entender, pero en mi caso, yo siempre estaba esperando los hermanos escuchando la palabra, seguramente ellos van a reaccionar, ¿no? Y van a acercarse a la iglesia y venir y tener preguntas así. Pero después de que terminó el seminario, otra vez desaparecieron, ¿no? Otra vez desaparecieron. Y yo no podía entender igual en ese momento, ¿por qué ahora no? Ya ellos han entendido un poco más el Evangelio en aymara, pero no están, ¿dónde están? Entonces otra vez yo pensaba, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no? Y quería entender cuál es el problema. Bueno, yo les estoy testificando mi corazón, cómo estaba, cómo me sentía en ese momento. Pero después de que se realizó este seminario,
Los hermanos aún tal vez no vinieron, pero los fines de semana llegaban, ¿no? Vinieron. Entonces los fines de semana vinieron y yo comencé a preguntar uno por uno. Entonces yo les dije, hermano, ¿cómo hacían antes, no? En el culto los días martes, los días jueves, ¿cómo congregaban, ¿no? A la iglesia? ¿Venían todos o no venían? Así yo quería saber. Tal vez nomás desde que yo vine ya no vinieron más, ¿no? Entonces yo pensaba así, creo que desde que yo vine ya nadie vino así. Entonces yo quería saber, antes de que yo venga, ¿era así también o venían? Me decían, venían, así decían, ¿no? Me decían, venían. Entonces yo estoy mal. Así yo quería pensar, ¿no? Pero eso después, luego me decían, pero también algunas veces no venían, ¿no? ¿Y por qué no venían? Yo le pregunté, ¿por qué no venían? Es que muchos trabajan, tienen sus trabajos en un lugar, otros en la mina, otros tal vez en un pueblo, ¿no? Viven, son lejanos. Y tal hermano es solo los domingos, o tal hermano solo los sábados, ¿no? Entonces yo quería llevar, o quería tener, ¿cómo se dice? Quería como entender, ¿no? Como el culto que se realiza en la iglesia, los hermanos vienen, los hermanos congregan, aunque no en su totalidad, pero vienen. Entonces yo quería ver de esa manera también en la iglesia. Creo que los hermanos no están viniendo porque no estoy compartiendo bien, ¿no? Ese pensamiento llegaba. Pero así conversando con cada uno, yo podía conocer también el corazón de ellos, ¿no? Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está escuchando la palabra? ¿Usted pudo comprender lo que yo estoy hablando? ¿No entiende nada? Dígame la verdad. Así yo le decía. Por favor, dígame, sea sincera. Dígame, no entiendo nada, ¿no? Entonces, algunos me dijeron así, de verdad no entiendo nada. Cuando yo escuchaba de ellos que me decían que no entienden nada, me sentía tranquilo. Por eso ella no viene. Porque no entiende nada. Ya está bien, entonces vamos a compartir de nuevo, ¿no? En su casa. Y en su casa así compartíamos. Pero otros también, ¿por qué no venían? Porque estaban en sus trabajos, ¿no? En la mina, en otro lugar, y solamente llegan los fines de semana. También podía entender, por eso este hermano también no viene. Entonces, de esa manera yo podía conocer, ¿no? El corazón de los hermanos, saber también la necesidad que hay en ellos. Y a veces nosotros, escuchando el Evangelio, o los que hemos recibido, ¿no? La salvación, pensamos que como Dios ha trabajado en mí, como Dios se ha manifestado en mí, cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, yo llegué a la iglesia y escuchaba la palabra con atención y preguntaba y me conecté así, ¿no? Con la iglesia. A veces uno cuando comparte la palabra con las personas espera que ellos también reaccionen de esa manera, ¿cierto? Pero no en todos sucedió así. Cuando yo escuché el Evangelio, yo no fui a la iglesia así de repente, sino que continué con mi vida, ¿no? Supe que Jesucristo me hizo justo, ya sabía que he sido libre de mis pecados, o he sido pecador por causa de Adán, pero por Jesucristo soy justo. Yo hasta ahí pude entender, ¿no? Pero el congregar a la iglesia, el estar conectado con la iglesia, el tener la comunión,
el preguntar, ¿cierto? Mis dudas, el expresar mi corazón, yo no tenía esas cosas, no sabía, no hacía tampoco. Tampoco tenía interés de expresar mi corazón, ¿no? Como joven yo pensaba que todo lo que uno vive, eso es normal, ¿cierto? Pero poco a poco, siendo dirigidos por los hermanos, me fueron enseñando, tú después de ser salvo, debes orar a Dios. Ellos me dijeron que yo tengo que orar a Dios, pero yo mismo nunca quise orar a Dios, ¿no? Aun cuando me dijeron la primera vez que ore a Dios en una comunión, me daba vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a hablar? No sabía qué hablar cuando oraba a Dios y no sabía, quería rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y de esa manera quería orar a Dios, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como así quería orar en ese momento, pero los hermanos también me ayudaban. Cuando no podía expresar, ellos me ayudaban. Entonces así poco a poco, aún para acercarme al siervo, yo he recibido la ayuda de los hermanos. Entonces yo me ponía a pensar, de la misma manera en la iglesia, los hermanos también, para que ellos puedan tener la necesidad de la iglesia, de Dios, para tener la necesidad de la comunión o de expresar su corazón, sí o sí necesita que alguien le empuje, ¿verdad? Sí o sí que necesita que alguien le hable, que alguien le diga. Entonces, gracias a Dios, así visitando a los hermanos en sus casas, podía conocer, ¿no?, cuál era sus corazones verdaderos. Y sin conocer el corazón de ellos, yo solito me llenaba de pensamientos, ¿no? Pensaba que por compartir mal ellos no vienen, o por no transmitir el corazón de Dios, entonces Dios no trabaja, o por no enseñarles bien, o por no saber, o en otras palabras, o finalmente por no hablar el idioma aymara, ellos no vienen. Entonces que envíen a otro que habla aymara, ¿no? Así van a comprender mejor. Como llegaba a pensar hasta ese punto, ¿qué les parece? Pero esto es verdad, hermanos. ¿Eso será así? No. Pero Satanás de esa manera trabaja, ¿no? Satanás de esa manera nos engaña. ¿Para qué? Para hacernos sentir mal, para hacernos, ¿no?, confundir que la obra de Dios es a través de mí y no a través de Dios. Pero en realidad, en la Biblia, Dios siempre ha manifestado su trabajo, ha manifestado su poder, su obra, a través de su palabra nada más. Nosotros hemos leído en esta noche el libro de Génesis capítulo 38. Aquí habla acerca de Judá y Tamar. Aunque tal vez ya hemos escuchado mucho estas palabras, sin embargo, hay algo que podemos ver, ¿no? La vida de Tamar, hermanos, no ha sido fácil. Ella, para que pueda tener descendencia, ¿no?, para que pueda tener o dar a luz un hijo, ella tuvo que pasar muchas situaciones. Ella tuvo que despojarse a sí misma, negarse a sí misma, también vestirse aún de ramera, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en ella
pueda nacer, ¿no?, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía. Entonces, nosotros, a comparación de Tamar, ¿cómo somos? Cuando leemos la palabra acerca de Tamar, ¿no? Tamar, ¿qué tipo de persona es? Ella persigue la voluntad de Dios, ¿cierto? Ella toma en cuenta la voluntad de Dios. Para que se cumpla la voluntad de Dios, ella se disfrazó hasta de ramera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? En el corazón de ella había la voluntad de Dios. Eso estaba establecido en su corazón. Pero para que se cumpla la voluntad de Dios, ella tuvo que hacer o tuvo que despojarse a sí misma hasta pasar vergüenza. Cuando las personas la miraban a ella, una mujer que ha tenido 2 maridos, finalmente está esperando que le den a otro marido, y aún así, teniendo esos maridos, ella fracasó. No pudo dar a luz, ¿cierto? El primogénito no tenía como en su corazón la voluntad de tener descendencia, no tenía ese interés. También el que le seguía, él tampoco. Entonces, si nosotros pensamos la vida de Tamar, de verdad, esa mujer no es digna de mencionarla, ¿sí o no? Cuando en nuestra vida sucede muchas situaciones, muchas dificultades, hermanos, nosotros queremos ser mencionados, nosotros queremos ser tomados en cuenta. Cuando sucede muchas situaciones en nuestra vida, muchas veces nosotros ni siquiera queremos dar la cara por vergüenza, ¿cierto? ¿Qué pensamiento nos llega? Tú eres un fracasado, tú no puedes, tú no sirves, tú no tienes, ¿no?, el corazón, o Dios no está contigo, Dios no trabaja. Continuamente recibimos esos pensamientos y nos hacen sentir que nosotros no servimos, no valemos nada, ¿cierto? Aunque es verdad, nosotros no hacemos nada, no valemos, pero Dios, cuando trabaja, hermanos, cuando Dios trabaja en nuestra vida, Él nos lleva por lugares que nosotros nunca pensamos. Él nos hace experimentar muchas cosas que en nosotros no estaba, no había. Además, no hay en nuestra capacidad, no está, ¿cierto? Entonces, la vida de Tamar es así. Ella, cuando se casó con el primer hijo, ¿no? ¿Quién era? Onán. Ella sentía en su corazón alegría. Yo casándome con Judá o con la descendencia de Judá, con el hijo de Judá, yo voy a poder tener un hijo de Judá, de la descendencia de Judá. Pero al ver que Onán no tenía el mismo corazón que Tamar, ¿qué hacía? Vertía en tierra, así dice. Cada vez que se llegaba a Tamar, vertía en tierra. ¿Qué significa? No le importaba tener descendencia. Luego, Dios le quitó la vida y después Judá le dio a su otro hijo, a tampoco. Él también, al ver que esa descendencia no va a ser de él, entonces
para él también dar descendencia no era importante, no era interesante, porque antiguamente los israelitas, cuando el hijo era el primogénito, cuando era su primer hijo, ellos consideraban muy importante. Pero al ver que este primogénito murió, tenía que seguir o suceder el que sigue, ¿cierto? El siguiente hermano. Entonces, él, al llegarse a la esposa de su hermano que había muerto, tenía que tener descendencia. Pero esa descendencia no iba a ser de él, sino del hermano que había muerto. Así es las costumbres o las tradiciones, ¿no?, de Israel. Pero él, aunque él sabía que debe dar descendencia, pero como su corazón no era uno con Tamar y con Dios peor, de la misma manera, cuando se llegaba a Tamar, vertía en tierra. Y así sucedió hasta que Dios también le quitó la vida a él. Luego Judá le dijo, ¿qué le dijo? Quédate en casa, en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, ¿no?, el hijo menor. Cuando él crezca, yo te haré llamar para que tú puedas contraer, ¿no?, matrimonio con él, con mi hijo menor. Pero Tamar, estando en la casa de sus padres, ella estaba esperando, ¿cuándo me va a llamar? ¿No? Tal vez al año será, o ¿cuándo será? Ella estaba esperando, pasaron los años y no había cuándo le llamen. De repente Tamar escuchó que su suegro Judá estaba subiendo a trasquilar las ovejas, ¿no? Entonces ella, ¿qué pensó? Esa es la oportunidad, ¿no? Aunque nosotros pensamos al escuchar esta palabra, al mirar, ¿no?, esta palabra, ¿cómo ella puede hacer así? ¿Sí o no? En nuestro caso, nosotros haríamos así, hermanos. No me importa que me digan cualquier cosa. No me importa si me escuchan o no me escuchan. No me importa si me toman en cuenta o no. Yo voy a continuar predicando el evangelio. Así nosotros decimos. No, ¿verdad? En mi caso, ¿yo qué pensaba? Seguramente yo estoy compartiendo mal. Por eso, mira, no hay nadie en la iglesia. Entonces Satanás de esta manera nos habla. Tú no puedes, tú no sirves. Pero ella, desechando ese pensamiento, ella avanzó, se vistió de ramera, se puso a la entrada del camino. Luego apareció su suegro, ¿no? Su suegro ni se dio cuenta que era su nuera, Tamar. Cuando Judá se llegó a Tamar, Judá la consideró como una ramera nada más, ¿cierto? Ante los ojos de Judá, Tamar, ¿qué es? Una ramera es, una mujer que no tiene dignidad, ¿cierto? Una mujer que no vale. Ya, ante los ojos de Judá, él la consideraba de esa manera. Pero para Tamar era muy diferente. Ella tenía la esperanza de que recibiendo la semilla de Judá, ella va a engendrar un hijo y será descendiente de Jesucristo. Amén. De la genealogía de Jesucristo. Eso había en el corazón de Tamar. Por eso, aunque ella tuvo que vestirse de ramera, pero la voluntad de Dios era mucho más
fuerte que su pensamiento, su vergüenza, su dignidad. Era mucho más fuerte. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, cuando nosotros tomamos en cuenta la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces Dios nos hará vivir aún siendo menospreciados. Dios nos hará vivir aún teniendo vergüenza, pasando vergüenza, siendo menospreciado. Pero nosotros no queremos ser así. En mi caso, yo no quiero ser así, ¿no? Por eso quería saber por qué los hermanos no quieren venir. Pero, conociendo el corazón de los hermanos, el problema no era nadie, ¿no? En verdad, cuando nosotros descubrimos, hermanos, delante de Dios nuestro corazón, no es problema. Ya, para Dios, de que Tamar se disfrace de ramera, ¿eso era problema? No. Para Dios, Tamar era una mujer bendita. Amén. Tamar es una mujer bendita. ¿Por qué? Porque ella persistió, no con su fuerza, sino que en su corazón había la esperanza. Dios va a trabajar. Entonces en nuestra vida de la misma manera. Pero nosotros, cuando viene la situación, ¿qué hacemos? Abandonamos todo. Por último, abandonamos a Dios, ¿cierto? Uno quiere ya decir hasta aquí, ya no me importa, ya no sigo más. Pero, ¿qué quiero decir, hermanos? Mientras nosotros perdemos, aún somos menospreciados. Pero si en nuestro corazón está la esperanza en Dios, si en mi corazón hay la esperanza en ese Dios, hasta el último momento, Dios es el que va a trabajar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja por mi capacidad, ¿cierto? Dios nunca ha trabajado por mi capacidad o por mi fuerza, sino solamente por su promesa, por su palabra, su misericordia nada más. Entonces, aunque Tamar ha sido mal vista, aunque Tamar ha vivido, ¿no? Tal vez siendo menospreciada, aunque ella ha sido, por su suegro, ha sido maltratada o mal vista, menospreciada. Esa mujer creo que tiene la maldición, ¿cierto? ¿Cómo mis hijos, por llegarse a ella, de repente se mueren? El primogénito murió así. Luego el segundo también lo mismo sucedió, murió. Entonces, si le entrego el tercero, ¿qué pensamiento tenía Judá? Igual va a morir. Entonces, va a morir si yo le entrego el tercero, mi tercer hijo preciado, ¿cierto? Prefiero no entregar. Así de esa manera nosotros también. Cuando vemos que no funciona, ya nuestro corazón se desanima y no queremos seguir más. Y aunque seguimos, pero otra vez fracasa. Fracasando por segunda vez, ya no queremos seguir. Y la tercera vez ya queremos entender, ya creo que no es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Parece que no es la voluntad de Dios, parece que es mi fuerza, ya no queremos hacer más. Muchas veces yo también así estaba. ¿Yo por qué estoy en la iglesia? ¿No? ¿Por qué me quedé en la iglesia? Creo que es mi fuerza, así yo pensaba.
Parece que lo que está hablando el pastor, no te esfuerces, yo creo que por mi fuerza yo me estoy quedando en la iglesia. Así yo pensaba. Pero en realidad, hermanos, no se trata de que es por mi fuerza, o por mi capacidad, o por mi manera, sino yo hasta cuándo puedo confiar en Dios. De eso se trata. ¿Hasta dónde yo puedo poner mi confianza en ese Dios, mi esperanza en ese Dios? Si en mí hay la esperanza en ese Dios, aunque yo tengo defectos, tengo errores, pero cuando uno puede confiar en Dios, Dios fielmente trabaja. Amén. Entonces, este domingo que pasó, yo me reuní nuevamente con los hermanos. Aunque también en mi corazón pensaba, ¿para qué voy a tener la reunión? No, voy a dejar nomás que ellos vayan a su casa. Pero por insistencia también, ¿no?, de mi esposa, sí, vamos a preguntar a ver cómo están. Así nosotros nos reunimos. Yo les pregunté, hermanos, ¿cómo están? Ahora nosotros vamos a ir a La Paz. Y por una semana, ¿no? Entonces ustedes no dejen de venir a la iglesia, vengan, porque vamos a continuar. Así estaba. Entonces yo les pregunté, ¿cómo están escuchando la palabra de Dios? A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y todos decían, no tenemos ninguna duda, ¿no? ¿De verdad no tienen duda? No, díganme la verdad. Si tienen duda, ahora pueden decirme, ¿no? Pero cuando yo les preguntaba así, me decían, no tenemos duda, hermano. Ya Dios nos ha dado, ¿no?, su sabiduría para poder entender lo que usted está compartiendo así. Entonces, en ese momento yo podía agradecer a Dios y de verdad, hermanos, cuanto más nosotros nos esforzamos, procuramos, tratamos, ¿cierto?, para que las personas puedan entender la palabra o para que yo pueda entender la voluntad de Dios, pero finalmente por mi esfuerzo no se puede. Simplemente voy a sentirme sin esperanza, sin ánimo, sin fuerza. Pero cuando dejamos que Dios trabaje, entonces Dios sin falla, Dios fielmente trabaja. Amén. Ya, Tamar, para que ella pueda dar descendencia, esperaba a Sela, pero como su suegro no quiso darle a Sela, entonces ¿qué es lo que hizo ella? A través de Judá. Entonces, aunque para las personas ella es una mujer indigna, una mujer maldita, ¿cierto? Cuando Judá se enteró de que Tamar está embarazada, todos le dijeron, tu nuera ha fornicado, ha cometido el pecado. ¿Qué es lo que quería hacer Judá? Quería que muera. Ella ha fornicado, entonces que muera, ¿no? Pero antes de que suceda esto, cuando Judá se llegó a Tamar, Tamar le dijo, ¿qué me darás? ¿Qué me darás para, ¿no?, como para que tú te llegues a mí? Luego le pidió su sello, su cordón, su báculo. Cuando Judá quería apedrear a Tamar, ella le mostró, esta es la señal, ¿cierto?
Esta es la señal, o esta es la evidencia del varón que estoy embarazada. Esta es la señal de la persona de que yo estoy embarazada. Cuando Judá reconoció eso, ¿qué sucedió? ¿El qué dijo? Vamos a leer el versículo 25. Desde el 24 voy a leer. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Ya, cuando Tamar fue descubierta y Judá quería quemar a Tamar, que sea quemada, ¿cierto? Ella, ¿qué dijo? Del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. Cuando Judá reconoció eso, hermanos, ¿qué hizo él? Él podía apedrearla, podía quemarla, podía negar, podía decir: tú eras una mujer maldita, mataste a mis hijos. Él no podía decir nada. Él pensó: ella es una mujer justa, ¿cierto? Ella es una mujer bendita, digna. Ella no tiene culpa. Hermanos, de la misma manera, Jesucristo también, para que nosotros podamos ser justificados de nuestros pecados, Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Jesucristo tuvo que ser menospreciado, ser estimado en menos que nada, no ser considerado ante nadie, no ser reconocido ante las personas. Vamos a leer una palabra. En el libro de Filipenses, capítulo 2. El libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 6. Voy a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Ya, Jesucristo, para que el mundo entero sea salvo, sea libre de sus pecados. ¿Qué es lo que hizo Él? Para que el mundo entero sea perdonado de sus pecados, Él no estimó ser igual a Dios. Amén. ¿Qué significa? No le importó cuánto yo tengo que sufrir, cómo tengo que ser visto, cómo las personas me menosprecian, cómo yo tengo que ser visto ante las personas, o cómo tengo que pasar, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe suceder conmigo? A Jesucristo no le importó, sino que Él se despojó
a sí mismo. Se hizo obediente a Dios. Vamos a mirar el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Esto era el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. No le importó cuánto Él tenga que, cuántas situaciones, humillaciones, cuántas cosas Él tiene que pasar para que el mundo sea perdonado de sus pecados. Siendo persona, siendo hombre, Él también sentía el dolor. Él también no quería morir, tenía miedo ser crucificado. Pero Él, aceptando la voluntad de Dios, Él venció la muerte. Amén. De la misma manera, Tamar también. Aún ella era una mujer indigna, una mujer que ha sido menospreciada. Los varones, los esposos que ella tuvo, no quisieron tomarla como una mujer. No quisieron dar o tener descendencia. Pero en Tamar, hermanos, había la voluntad de Dios. No importa, yo voy a ser menospreciada, no me importa, yo voy a ser humillada, pero voy a seguir hasta donde Dios me permita. En nuestra vida de la misma manera. Cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él es el que trabaja, que Él es el que hace su obra, nosotros podemos descansar en Él. Nosotros podemos estar tranquilos. Aunque la gente no me reconoce, me menosprecie, pero si en mi corazón hay la esperanza, Dios está conmigo, Dios va a trabajar fielmente, Él va a cumplir su voluntad. Cuando nosotros tenemos esta confianza en Dios, Dios cumple su palabra. Amén. En nuestra vida, hermanos, nosotros no queremos ser menospreciados, porque estimamos nuestra vida más valioso que el alma de las personas. Estimamos nuestra vida más importante que la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros nos consideramos que somos personas capaces, sabias, inteligentes, personas que no pueden humillarse a sí mismos. Por eso, cuando llega la situación, cuando llega la dificultad en nuestra vida, en nuestro corazón, no tenemos menos que desesperarnos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos intentamos solucionar los problemas. Pero si miramos a Dios, si nos apoyamos en Dios, si reconocemos a Dios, que Él, aun siendo hijo de Dios, se humilló, se despojó, obedeció hasta morir. Cuando nosotros tenemos esta fe para creer en Jesucristo, Dios trabaja grandemente. ¿Por qué Tamar podía dar descendencia y estar puesta en el libro de la genealogía de Jesucristo como la primera mujer? El nombre de Tamar como primera mujer en el libro de la genealogía. Por la fe, hermanos. Amén. Por la fe en Dios, por la fe, por la esperanza en Dios. Únicamente por eso ella pudo tener descendencia, sin mirarse a sí misma, sin reconocer ante las personas ella cómo es, sin ver cómo las demás personas le miran. Ella solamente siguió
la voluntad de Dios. Por eso Dios la bendijo en gran manera. Amén. En nuestra vida de la misma manera. Para Dios no es problema nosotros qué errores, qué fallas tenemos. No es problema nosotros cuánto sabemos, cuánto no sabemos. Eso no es importante. Si tan solamente nosotros podemos fijar nuestra mirada hacia el Evangelio nada más, Dios, ¿cómo no nos bendecirá, hermanos? Delante de Dios, Tamar es una mujer bendita. Amén. Aún sea una mujer ramera, mal vista, menospreciada, pero ante los ojos de Dios, ella ¿cómo es? Bendita es, ¿sí o no? No importa, ella tuvo que vestirse así. ¿Por qué hizo así ella? ¿Porque quería? No, sino porque ella fijaba su mirada hacia la voluntad de Dios. Dios eso vio. Por eso Dios la bendijo en gran manera a ella. Amén, hermanos. Entonces yo también a través de esta palabra puedo ver así. No importa nosotros cuánto tengamos que ser menospreciados, cuánto tengamos que experimentar las situaciones, la dificultad, pero cuando tenemos la confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios, Dios no nos abandona, hermanos. Amén. Dios nunca nos deja. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de nosotros también se manifieste su voluntad, la obra de Dios. Bien, en esta noche hasta aquí vamos a compartir y espero que por medio de la palabra nuestro corazón también reciba, ¿no?, la enseñanza de Dios. Yo les invito a los hermanos de la Iglesia Generación de Fuego y los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche, los días sábados también a las 8 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana los cultos. O sea, espero que puedan visitarnos y venir a la iglesia. En esta noche vamos a compartir hasta aquí. Voy a orar para terminar. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque nos permitías poder compartir tu palabra, Padre. En nosotros se forma nuestra manera, nuestra experiencia, nuestra razón. Y por medio de estas cosas queremos considerar el trabajo de Dios. Pero en realidad, para Dios no hay nada más valioso que una persona tenga la esperanza en nuestro Señor, en su palabra, en su promesa. Así como en la vida de Tamar, aún ella era menospreciada, aún ella era considerada ante los ojos de Judá como una ramera, pero delante de Dios fue una mujer bendita. Por medio de Tamar se pudo nacer la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo descendencia. De esta manera su nombre fue escrita en el libro de la genealogía de Jesucristo. Así también, Padre, a nosotros permítenos vivir de esta manera, Padre, poder experimentar a Dios en nuestra vida a cada momento. De esa manera poder glorificar a Jesucristo, a Dios. Gracias, Padre, en esta noche por permitirnos este momento tan valioso de escuchar tu palabra. Bendiga a los hermanos quienes estuvieron escuchando la palabra, así también de los hermanos que se encuentran en diferentes lugares y por alguna situación
no pueden conectarse con las páginas de Facebook o plataformas Zoom, pero usted le permita, Señor, escuchar la palabra de Dios de alguna manera, Señor. Tenga misericordia de nuestra vida y bendiga su iglesia, Padre. Así todo esto te oramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, evangelista Israel, por la palabra de esta noche. Ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Espero que todos los hermanos puedan tomar apunte de todas las actividades de la Misión Buenas Nuevas, La Paz, Bolivia. También este es un evento a nivel nacional. Todos los hermanos puedan pasar la voz a cada uno de los hermanos de la misión. Y como primer anuncio tenemos este sábado 29 de mayo. Este sábado 29 de mayo tendremos la conferencia especial por el Día de las Madres. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí en pantalla, este sábado 29 de mayo, a las 4 de la tarde tendremos la conferencia especial por el Día de las Madres. Como expositor principal tendremos al licenciado Lincoln Andrés Lim, y también como invitada especial tendremos a una conferencista del Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto, Luz Lee. Vamos a invitar a todos nuestros amigos, familiares a que puedan ser parte de esta conferencia, aprovechando un día especial para el Día de las Madres. Y también vamos a estar transmitiendo vía YouTube por la página. Entonces esperamos que cada uno de ustedes puedan estar presentes el día sábado juntamente con sus madres, ¿no? Madres, que es más importante en la familia. Tendremos otro anuncio. El 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para régimen penitenciario con el expositor, el pastor Oxo Park. El 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para régimen penitenciario con el expositor, el pastor Oxo Park. Esperamos que cada uno de ustedes pueda tomar apunte, pueda agendar dentro de sus actividades, para que ese día cada uno de ustedes puedan estar presentes sin ningún problema. Invitamos también a los hermanos, familiares, amigos que puedan participar de esta conferencia con el pastor Oxo Park. También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxo Park, esto de lunes a viernes en 2 horarios, de 7 de la mañana y el segundo horario 9 de la noche. Esto acerca del estudio bíblico del libro de los Hechos. Hoy también invitamos a todos los hermanos que puedan visitar nuestra página web como Misión Buenas Nuevas. También a través de esa página ustedes puedan escuchar lo que es Jerusalén Radio. Y también invitar a todos los hermanos que puedan sintonizar nuestra emisora satelital a través del satélite Tupac Katari. También nuestros cultos que realizamos lo hacemos en las traducciones también en Aymara y Quechua. Cualquiera de los hermanos que tengan familiares que tienen ese lenguaje Aymara o Quechua, puedan invitar enviando el enlace que nosotros transmitimos a través de la página en Iglesia Buenas Nuevas, La Paz. También tenemos otro anuncio. Terminando el culto, vamos a tener todos la oración entre los hermanos que están reunidos dentro de sus hogares, dentro de su zona, puedan orar, como hoy es culto de oración, escuchando la palabra de Dios, teniendo la promesa, la certeza en nuestro corazón. Oremos cada uno de nosotros. Y también tenemos otro anuncio. Aquellos hermanos que quieran hacer su depósito de ofrenda y diezmo, pueden hacerlo a través del Banco Unión.
El número de cuenta 1163-64-840. Esto está a nombre del diácono Jorge Parrado. Libremente cada uno de ustedes, si es que no puede llegar a la iglesia, no tiene como cuidando su salud, preservando su salud, entonces dirigiéndose a un banco puede hacer un depósito a la cuenta de la Misión Buenas Nuevas que aparece en pantalla. De esta manera, apoyando a la iglesia va a crecer más, ¿no? Más, y todas las necesidades también con el apoyo de ustedes vamos a cubrir. Y eso es hoy por esta noche. Invitamos a todos los hermanos que puedan participar a nuestras próximas reuniones. Culto dominical a las 10 de la mañana. También el culto de la tarde a las 6 de la tarde, los días domingos. Y como cada miércoles a las 7:30 de la noche comenzamos nuestro culto de oración. También tenemos los cultos de casados solamente por Zoom, que son los días lunes a las 7:30 de la noche. El culto de casados los días martes a las 7:30 de la noche. Las reuniones zonales, que son los días viernes a las 7:30 de la noche. También tenemos el culto de niños los días sábados a las 10 de la mañana. Todo eso transmitido por Zoom. Muchas gracias a todos los hermanos por acompañarnos en esta noche. Ahora libremente pueden hacer la oración de 2 en 2. Y también los que están en sus hogares, libremente cada uno orando a Dios por todas las cosas de nuestra vida. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes.